Comer nos resulta imprescindible para vivir. Mientras crecen, los niños necesitan disponer de alimentos sanos, variados y suficientes para conseguir un desarrollo armónico. Durante el resto de la vida, una alimentación equilibrada y correcta será la mejor garantía de salud. Necesitamos comer, pero alimentos sanos. Ingerir alimentos en mal estado por falta de higiene, deficiente conservación u otros motivos puede ser una fuente de enfermedades graves para nuestra salud. Un alimento se vuelve potencialmente peligroso si cambia su composición, y eso ocurre si se manipula de forma incorrecta, inadecuada o antihigiénica. Las formas de vida han cambiado y las costumbres alimenticias también. Comidas precocinadas, rápidas, congeladas, a domicilio, conservas, frutas exóticas, componen una oferta creciente que aspira a satisfacer gustos y necesidades muy variados. Esta situación, que multiplica el tiempo y los pasos necesarios para que los alimentos lleguen desde el productor al consumidor, unida a una producción intensiva, dispara el número de situaciones de riesgo en la manipulación y conservación de los alimentos, y con ello las posibilidades de causar enfermedades y trastornos al consumidor. Solo extremando precauciones para manipular siempre de forma cuidadosa y correcta los alimentos, podemos evitar su alteración o contaminación. Alteración de los alimentos. Las sustancias que constituyen los alimentos, proteínas, vitaminas, hidratos de carbono y grasas, son productos químicos complejos e inestables que se forman y existen solo en los seres vivos. Al sacrificar un animal o recolectar un fruto, estas sustancias comienzan a descomponerse de forma espontánea. El exceso de temperatura, luz o humedad acelera el proceso. Al principio, el cambio es imperceptible. Al cabo de un tiempo, el alimento se habrá estropeado. Su composición ha cambiado y con ella el aspecto, color, olor y sabor. Está alterado y ya no es apto para el consumo. El peligro surge cuando un alimento de aspecto, color y olor normales está contaminado. Además, los alimentos se contaminan a menudo por causas químicas, físicas o biológicas, golpes, suciedad, abonos o tratamientos químicos a cultivos y animales. Pero lo más frecuente y peligroso es la contaminación del alimento por algunas de las abundantes bacterias nocivas que viven en nuestro entorno. El hombre, los animales, el suelo, son vivienda habitual de las bacterias. Estas llegan a los alimentos a través del agua, de insectos, roedores y de las manos, ropas y utensilios con que los manipulamos. Cuando la temperatura del alimento está entre 5 y 65 grados centígrados sobre cero y el ambiente es húmedo, el peligro es máximo. Estas condiciones son ideales y las bacterias se multiplican vertiginosamente alterando el alimento. Su consumo en este estado puede dañar nuestra salud. Afortunadamente, tenemos medios para combatir a las bacterias. Limpiar. La limpieza de instalaciones, utensilios y zonas de trabajo junto con la higiene personal del manipulador dificulta o impide el acceso de las bacterias a los alimentos. Separar. Al separar los distintos tipos de alimentos entre sí, evitamos la contaminación cruzada, es decir, que unas sustancias contaminen a otras. Basta, por ejemplo, con poner en contacto o utilizar instrumentos comunes para alimentos crudos y cocinados y las bacterias pasarán de unos a otros contaminándolos. Cocinar. La cocción de los alimentos a temperaturas superiores a 70 grados centígrados sobre cero elimina las bacterias. Finalizada la cocción, al cabo de un tiempo, nuevas bacterias llegarán al alimento y reiniciarán el proceso. Refrigerar, congelar. Al refrigerar entre 1 y 5 grados centígrados sobre cero los alimentos, retardamos su crecimiento. Si congelamos por debajo de los 18 grados centígrados bajo cero, lo paralizamos. Al descongelar el alimento, las bacterias se vuelven a poner en marcha. En la lucha contra la contaminación, la información, la organización y la higiene son inexcusables en todo momento. Una
alimento puede estar contaminado y, sin embargo, presentar olor, color y aspecto normales, incitando a su consumo y provocar así una enfermedad al consumidor. La cadena alimentaria. Por cadena alimentaria entendemos todas las etapas por las que pasan los alimentos en el recorrido del campo a la mesa. Cuando consumimos un queso, no acostumbramos a pensar en los procesos a que ha sido sometido y en el largo camino que ha seguido para llegar a nosotros. En el ejemplo del queso, este recorrido comienza en la granja con el ordeño de los animales y continúa con el almacenamiento de la leche en tanques de frío. Traslado a la industria quesera. Recepción en la industria. Proceso tecnológico de elaboración del queso. Cuajado, desuerado, moldeado, prensado, salazón, maduración en cámara, etiquetado, empaquetado, transporte a almacén mayorista, distribución a tienda, exposición y compra. Desde el ordeño de la leche hasta el consumo del queso pueden pasar muchos meses. Durante este tiempo y para que el producto llegue al consumidor en las mejores condiciones para su consumo, son necesarias multitud de manos, muchos controles y recorrer cientos de kilómetros. Métodos de control, desde la producción primaria hasta el servicio. Para garantizar la seguridad alimentaria es necesario extremar precauciones y ejercer controles desde el mismo origen de la cadena. Procurar a los animales establos higiénicos y confortables, vigilar su salud y alimentación, controlar tratamientos agrícolas y ganaderos, nos permitirán obtener de ellos alimentos sanos y seguros. Trazabilidad. Denominamos trazabilidad a la posibilidad de seguir el rastro de un alimento a lo largo de todos los eslabones que recorren la cadena alimentaria. Así se puede conocer la ruta que ha seguido desde su origen hasta la mesa. Para hacer posible la trazabilidad, se utilizan sistemas de identificación y control en todas y cada una de las etapas por las que pasa un producto. Las etiquetas son un ejemplo de las medidas de control que deben llevar la mayor parte de los alimentos. En ellas han de ser perfectamente legibles, comprensibles y ciertos los siguientes datos. Nombre o denominación del producto. Nombre y domicilio del fabricante, envasador o distribuidor. Lista de ingredientes. Instrucciones de conservación y uso. Fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. Lote de fabricación en caso de ser necesario. Control interno. El análisis de peligros y puntos de control crítico, APPCC, es un método preventivo, sistemático y estructurado que se puede aplicar a cualquier proceso de manipulación o fabricación de alimentos y permite garantizar su inocuidad. Su aplicación es obligatoria en todos los establecimientos donde se elaboren o manipulen alimentos. Consiste en analizar qué peligros puede presentar un alimento. Identificar los puntos más importantes, puntos de control crítico, donde se pueden generar. Actuar sobre dichos peligros aplicando medidas de prevención. Gracias a esta metodología, el APPCC permite eliminar o minimizar los peligros de contaminación de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Ofrecer alimentos más seguros y de mayor calidad. Cumplir con los requisitos legales que exigen disponer de un sistema de aseguramiento de la calidad. Para desarrollar un sistema APPCC se deben seguir los siguientes pasos. Primero, se constituye un equipo de trabajo que es el grupo de personas que se encargan del diseño y del seguimiento del plan de control. Definir el producto y sus características. Después, se elabora un esquema en el que se detallan todas las fases que componen el proceso productivo, el diagrama de flujo del proceso. Posteriormente, se analizan los peligros asociados a cada una de las etapas del proceso y se describen las medidas preventivas para ellos. Una vez analizados los peligros, se determinan cuáles son los puntos de control crítico. Posteriormente, se establecen unos límites aceptables de operación, un sistema de vigilancia para los puntos críticos y las acciones correctoras. Por último, debe establecer un sistema de registro y archivo y verificar que el sistema funciona eficientemente.
Para poder aplicar el sistema APPCC, los establecimientos han de cumplir una serie de requisitos previos. Reunir una serie de condiciones higiénico-sanitarias en cuanto a diseño, construcción, materiales, etc. Asegurarse un suministro adecuado de agua potable. Tener diseñados y establecidos planes adecuados de limpieza, desinfección, mantenimiento y control de plagas. Contar con personal debidamente formado y motivado. El APPCC es un sistema de autocontrol obligatorio que permite a las empresas garantizar la puesta en el mercado de alimentos seguros para el consumidor. Higiene personal. Una de las fuentes más habituales de contaminación o alteración de los alimentos somos nosotros mismos, ya que nuestro cuerpo alberga bacterias que se pueden transmitir a los alimentos y causar enfermedades. Manos y piel. Las manos son el vehículo habitual de multitud de bacterias que pasan a los alimentos al manipularlos, por lo que debemos extremar su higiene. Es muy importante utilizar una instalación con grifo a pedal para no tocarlo con las manos. Las lavaremos del siguiente modo. Mojar las manos y los antebrazos con agua caliente para abrir los poros. Enjabonar desde el codo hasta las uñas con jabón líquido, frotando las manos entre sí meticulosamente. Cepillar las uñas. Aclararlas bien con agua fría para cerrar los poros, cuidando de que no queden restos de detergente. Secarlas con una toalla de papel desechable o con aire. Las manos deben lavarse antes de comenzar el trabajo, después de utilizar los servicios higiénicos, al cambiar de actividad, después de tocarte el pelo, nariz, boca, etc. Después de manipular alimentos crudos como carne, pollo, pescado, huevos u otros alimentos potencialmente peligrosos. Después del contacto con animales. Después de manipular basuras, dinero, útiles de limpieza o compuestos químicos. Y siempre que las circunstancias lo requieran. Además, el manipulador debe ducharse o bañarse regularmente para asegurar que su piel no es portadora de microorganismos perjudiciales y para evitar olores corporales. Mantener sus uñas cortas, cuidadas y libres de suciedad. Proteger cuidadosamente los cortes o heridas que pudiese tener en sus manos para evitar que aquellas entren en contacto con los alimentos. Nariz y boca. En la nariz y en la boca del 40 al 45% de las personas se encuentra un tipo de bacteria llamada Staphylococcus, responsable de muchas tosinfecciones alimentarias, por lo que es conveniente. Para sonarnos o toser, debemos ladear la cabeza y utilizar pañuelos de papel de un solo uso. Después, lavaremos las manos. Para hablar, nos alejaremos ligeramente de la zona de preparación, hablando en otra dirección. Comer, beber o fumar, fuera del puesto de trabajo, en los lugares establecidos para ello. En caso necesario, probar la comida con un cubierto limpio que desecharemos después de utilizar. El manipulador de alimentos debe informar a su superior siempre que presente síntomas de enfermedad y no debe entrar en contacto con los alimentos hasta la curación total. El pelo. El pelo debe recogerse e ir protegido o cubierto por un gorro o cubrecabezas que evite que los cabellos caigan en los alimentos. La barba y el bigote, en lo posible, deben evitarse. Ropa de trabajo. Para garantizar la limpieza es necesario utilizar vestimenta adecuada y exclusiva para las labores de manipulación. La ropa de trabajo debe estar siempre limpia, ser de color claro, con cubrecabezas efectivo. Si se utilizan guantes para manipular alimentos, tienen que cumplir los requisitos de limpieza e higiene. Son preferibles los de un solo uso. Llevar guantes no dispensa de lavarse regularmente las manos. Limpieza, desinfección y control de plagas. La limpieza y la desinfección de las instalaciones y los útiles de trabajo en la manipulación de alimentos son dos operaciones fundamentales para erradicar la suciedad y las bacterias. Se debe evitar la presencia de insectos y roedores con planes adecuados. Para evitar cualquier tipo de contaminación de los alimentos, todas las instalaciones, el material, los utensilios y las superficies de trabajo que se utilicen durante su manipulación han de limpiarse tantas veces como sea necesario y desinfectarse siempre que las circunstancias lo exijan.
Todo esto deberá estar recogido en un plan de limpieza detallado y específico para cada establecimiento. Muchos utensilios de pequeño tamaño como vajilla, cuchillería o vasos se lavan utilizando máquinas lavavajillas. El manipulador en este caso pone las sustancias detergentes y desinfectantes en los compartimentos destinados para ello y programa el ciclo de trabajo de la máquina a una temperatura adecuada, como mínimo 80 grados, ya que el agua caliente es un desinfectante muy eficaz e inofensivo. Si el lavado se efectúa a mano, debe realizarse de la siguiente forma. Retirar previamente los restos adheridos a los utensilios para facilitar su posterior lavado. Clasificar los utensilios por orden de menor a mayor suciedad. Utilizar abundante agua caliente a la que se le habrá añadido un detergente. Aclarar perfectamente los utensilios con agua muy caliente. Aplicar el desinfectante, en caso de ser necesario, respetando el tiempo de actuación y volver a aclarar. Dejarlos escurrir y secar al aire en una zona separada de las áreas de trabajo. Terminar el secado con papel de cocina. Si se utilizan paños, estos deben renovarse después de cada uso lavándolos en agua muy caliente. Compra, recepción. El control de las materias primas que se van a utilizar es fundamental para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que se van a preparar o a fabricar. Es imprescindible asegurarse de que los productos llegan en perfectas condiciones y que reúnen todas las garantías. Por eso, verificaremos las condiciones del transporte, que es exclusivo para alimentos. Está limpio,